Bienvenidos de nuevo a otro vídeo fascinante donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas historias que te atrapan y te hacen suspirar, entonces sabes exactamente de quiénes estamos hablando. Sí, así es, hoy nos adentramos en el turbulento y al parecer muy secreto mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es, sin duda, del tema de conversación del momento. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta revelación, no olviden ese dedito para arriba si les gustan este tipo de contenidos. Dejen su suscripción para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todo. Estamos a punto de empezar una aventura detectivesca en el corazón de Hollywood turco. Y es que, mis amigos, el título lo dice todo. Hande Erçel usa cuenta falsa para seguir a Kerem Bürsin. El secreto revelado. ¡Guau! ¿Se imaginan? Una de las parejas más queridas, si no es que la más querida, de la televisión turca, cuyo romance nos hizo soñar y creer en el amor verdadero, podría estar viviendo un capítulo digno de sus propias producciones, pero esta vez, detrás de las cámaras y en secreto. La noticia ha explotado en las redes sociales, dejando a miles de fanáticos preguntándose, ¿qué está pasando realmente? ¿Es cierto que Hande, la radiante Hande Erçel, está utilizando una identidad secreta para espiar, seguir, a su expareja Kerem Bürsin? Vamos a desgranar esta historia paso a paso, y a tratar de entender qué hay detrás de este misterio que tiene a todos en vilo. Todo comenzó con un pequeño detalle casi imperceptible para el ojo inexperto, pero crucial para los detectives de Internet. Ustedes saben que en el mundo digital, las pistas están por todas partes, y los fanáticos de Hande y Kerem son verdaderos maestros en encontrarlas. Al parecer, se percataron de que una cuenta de Instagram, con un nombre poco común y sin foto de perfil visible, de repente comenzó a darle me gusta a publicaciones muy específicas de Kerem Bürsin, especialmente a aquellas que no necesariamente tenían un alcance masivo. Al principio se pensó que era solo una coincidencia, otro admirador más. Pero la persistencia y la temática de los me gusta levantaron sospechas. ¿Por qué alguien seguiría tan de cerca a un personaje público, especialmente a alguien con quien se ha compartido un pasado tan intenso, de forma tan discreta? Los más observadores empezaron a notar patrones. La cuenta en cuestión, que llamaremos usuario misterioso por ahora, seguía a un número muy reducido de personas. La mayoría de ellos, amigos cercanos de Kerem, o incluso miembros de su equipo de trabajo. Pero el detalle clave, el que encendió todas las alarmas, fue cuando algunos de estos amigos de Kerem, que casualmente eran seguidos por el usuario misterioso, comenzaron a interactuar con esta cuenta de una manera peculiar. No era la típica interacción entre desconocidos. Había un matiz de complicidad, como si supieran quién estaba al otro lado. Y entonces la conexión se hizo evidente para muchos. Si el usuario misterioso sigue a amigos íntimos de Kerem, interactúa sutilmente con ellos y da me gusta a publicaciones muy selectas de Kerem, ¿quién más podría ser sino alguien muy cercano a Kerem y, a la vez, muy interesado en él? Aquí es donde entra en juego la figura de Hande Erçel. Los rumores que siempre circulan en torno a estas celebridades empezaron a susurrar un nombre. Y no uno cualquiera. Se trataba de Hande. La expareja oficial, la CEO protagonista que conquistó el corazón de todos con su química en pantalla. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más mediáticas y queridas en Turquía, y su ruptura, aunque anunciada como amistosa, dejó a muchos fanáticos con la esperanza de una reconciliación. Y es en este contexto de esperanza y especulación donde surge la teoría de la cuenta falsa. ¿Por qué Hande usaría una cuenta falsa? Las razones pueden ser muchas. Quizás todavía siente algo por Kerem y quiere saber cómo está, qué está haciendo sin generar especulaciones o sin tener que dar explicaciones. Tal vez ella quiere mantener una distancia profesional o personal, pero la curiosidad o el cariño, o ambas cosas, la llevan a querer saber de él. O simplemente es un mecanismo de defensa, una forma de observar desde lejos sin ser vista. En el mundo de las redes sociales donde cada clic puede ser interpretado, una cuenta anónima ofrece una especie de protección para aquellos que desean mantener su privacidad, o, en este caso, su interés en secreto. Los detectives de Internet, con su habitual destreza, comenzaron a comparar detalles.
la hora en que el usuario misterioso interactuaba, los tipos de publicaciones a las que daba MGU. Está, incluso la forma sutil en que algunos de sus seguidores cercanos respondían a sus comentarios. Y poco a poco la evidencia se fue acumulando. Se empezaron a notar similitudes en la forma de pensar, en los gustos, e incluso en el humor que se percibía en las interacciones. Y cuando se cruzaron los puntos de seguimiento de esta cuenta anónima con las personas que Andercel sigue en su cuenta oficial, las coincidencias se volvieron demasiado importantes como para ser ignoradas. El factor decisivo, según los rumores que circulan con fuerza, fue el descubrimiento de que esta cuenta anónima seguía a un par de amigos de Kerem Bürsin que curiosamente, también son muy cercanos a Andercel. Es decir, personas que tienen acceso a ambos mundos, al de Kerem y al de Ande. Esto sugiere que la cuenta no solo está interesada en Kerem, sino que también está conectada a la vida de Ande, o al menos a sus relaciones. La teoría es que Ande, queriendo mantener un bajo perfil y evitar que se rumoree sobre su interés en Kerem, habría creado esta cuenta para seguir su rastro digital de forma discreta. Ahora es importante recalcar que hasta el momento, esto es una teoría basada en la observación y la deducción de los fanáticos. Ni Andercel ni Kerem Bürsin han emitido ninguna declaración oficial al respecto. Y es precisamente esta falta de confirmación lo que alimenta aún más el misterio. En la era de la información instantánea y la viralización de noticias, una historia como esta, que involucra a dos de las estrellas más grandes de Turquía, tiene el potencial de generar un torbellino de especulaciones y debates. ¿Qué significa esto para la relación entre Ande y Kerem? ¿Es un indicio de que todavía hay sentimientos involucrados? ¿O es simplemente el acto de una persona que siente curiosidad por la vida de alguien con quien compartió una parte importante de su vida? La verdad es que a veces la línea entre la amistad, el interés y el afecto puede ser muy delgada, especialmente cuando se trata de relaciones que han sido tan públicas y han generado tantas emociones en el público. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos ven esto como una prueba de amor y esperanza, creyendo que Ande todavía está enamorada de Kerem y busca una forma de reconectar. Otros, sin embargo, lo ven como una falta de madurez o como una intrusión innecesaria en la vida de Kerem, especialmente si él ha seguido adelante. Y no faltan quienes piensan que es simplemente una estrategia de marketing, aunque en este caso, la discreción apunta más a una acción personal. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha devuelto a Andercel y Kerem Bürsin al centro de atención, no solo por su trabajo sino por su vida personal. Y es que en definitiva, estas historias nos recuerdan que detrás de las luces brillantes y las cámaras, hay personas reales con emociones reales, con curiosidades y a veces con secretos. La capacidad de los fanáticos para descifrar estas pistas es asombrosa, y nos demuestra lo conectados que estamos con la vida de nuestras celebridades favoritas. En resumen, lo que se ha revelado, o más bien, lo que se ha especulado con fuerza y está siendo tomado como cierto por muchos, es que Andercel estaría utilizando una cuenta de Instagram falsa, creada con el propósito de seguir de manera discreta a su expareja, Kerem Bürsin. La evidencia se basa en la observación de las interacciones y los seguidores de una cuenta anónima que ha llamado la atención por su peculiar comportamiento y su conexión con el círculo cercano de Kerem. Es un secreto que, si bien no ha sido confirmado, ha prendido fuego en las redes sociales y ha revivido la esperanza de muchos seguidores de verlos juntos de nuevo. Y así llegamos al final de este apasionante episodio. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, detectives digitales y, por supuesto, mucho corazón. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande realmente usa una cuenta falsa? ¿Cuáles creen que son sus motivos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Adoro leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle ese gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del fascinante mundo del espectáculo. Adiós.